A ver, seguimos con más problemas de condensadores y capacitancias. Aquí nos dicen calcule la energía necesaria para cargar un condensador evaluando el trabajo requerido para cargar el condensador. Es decir, para llevar todas las cargas desde cero hasta la carga final Q, cuánto trabajo hace falta, y eso se transforma en energía potencial electrostática. Entonces, sabemos que el trabajo para llevar una carga pequeña, un diferencial de carga de un conductor a otro, es simplemente de Q por el voltaje que tenga el condensador en ese momento. Y eso nos da el diferencial de trabajo. Luego lo que tenemos que hacer es simplemente integrar el diferencial de trabajo, que sería una integral en Q, y entre 0 y la carga final del capacitor o del condensador, que va a ser Q mayúscula. Porque Q va a ser la carga al final en cada una de las caras del condensador. Solo hay que tomar en cuenta que este B', que es el voltaje del capacitor, en todo momento varía. Una vez que la carga aumenta, aumenta el voltaje o la diferencia de potencial entre las placas. Y sabemos que este voltaje en cualquier momento queda definido por la capacitancia como Q entre C. Entonces simplemente sustituimos ahora B' aquí. Y nos queda una integral muy simple de Q, que es Q cuadrado entre 2, y evaluamos entre 0 y Q. Y obtenemos un resultado ya conocido que debería ser un medio de Q cuadrado entre C. Y bueno, este trabajo se va a almacenar en la forma de energía potencial eléctrica. Esta energía se puede expresar como un medio de Q cuadrado entre C, o equivalentemente se puede expresar como un medio de Q por el voltaje, o un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Bueno, el capacitor totalmente cargado, entonces va a tener la carga Q y la diferencia de potencial B. Para el capacitor, si el condensador es de placas paralelas planas, entonces la energía, que es este que calculamos, vamos a usar este término, un medio de CB cuadrado. Sabemos que C para un condensador de placas paralelas planas es simplemente epsilon 0 por A entre D. Lo podemos colocar aquí. Y el voltaje, o la caída de voltaje entre las placas, sabemos que es simplemente el campo eléctrico por la distancia. Entonces quedaría aquí campo eléctrico al cuadrado por la distancia al cuadrado, y obtenemos esta expresión. Y fíjense que esta expresión tiene sentido porque A por D al final es el volumen encerrado por las placas o por las armaduras del condensador, y por tanto un medio de epsilon 0 E cuadrado es la densidad de energía. Un medio de epsilon 0 por el campo eléctrico, que en este caso del condensador de placas paralelas es constante. A ver, esto es la continuación del anterior. Nos dice ahora, halla la densidad de energía de un campo eléctrico en el espacio vacío. Bueno, tenemos un campo eléctrico y no hay ningún conductor ni ninguna carga. Entonces, ¿cómo podemos hallar la densidad de energía de este campo eléctrico E? Bueno, ahí podemos hacerle aquí una analogía con el problema anterior. Vamos a tomar en este caso dos puntos, en este caso dos superficies que sean equipotenciales. En este caso tomamos la superficie equipotencial B más D, el diferencial del potencial, y en este caso B. Recuerden, si el campo eléctrico va de izquierda a derecha, es como si hubiera unas cargas positivas a la izquierda, y por tanto el potencial va disminuyendo hacia la derecha. Por eso aquí se pone B más D de B y aquí se pone B. Si estas son superficies equipotenciales, que siempre se pueden hallar dependiendo del campo eléctrico, podemos imaginar que estas superficies las podemos sustituir por dos armaduras metálicas conductoras, porque toda la superficie será equipotencial, siempre y cuando las armaduras sean suficientemente delgadas.
Luego, ¿qué hacemos para hallar el campo eléctrico aquí en el vacío? Bueno, vamos a aplicar Gauss a la superficie equipotencial de la izquierda, que está el potencial V más dB. Para aplicar Gauss, recuerden que necesitamos un diferencial de área. De esta superficie vamos a tomar un diferencial de área muy pequeña. De manera, esta superficie no tiene por qué ser plana, pero si tomamos un diferencial de área suficientemente pequeño, se puede considerar como una superficie plana, que va a estar sobre esta superficie equipotencial. Y como está un potencial V más dB, si aplicamos Gauss, el diferencial de carga va a ser simplemente epsilon 0 por el campo eléctrico por el diferencial de área. Recuerden que esto es el flujo por epsilon 0 nos da la carga. Y aquí hacemos lo mismo de este lado, solo que de este lado vamos a considerar un diferencial de carga negativo. Entonces tenemos igual la diferencial de área, igual que esta, el campo eléctrico entonces iría entre estas dos diferenciales de área. Y esto estaría separado a una distancia pequeña de S, porque si suponemos que pasamos de B más de B a B, el cambio es muy pequeño, es porque esta separación entre las dos superficies equipotenciales es pequeña. Entonces tendríamos una configuración que es semejante al de un capacitor o un condensador de placas paralelas. Y por tanto podemos aplicarle el resultado que habíamos hallado para un condensador de placas paralelas. Es decir, el diferencial en este caso de la energía contenida en el espacio entre estas dos superficies, que es parte de este vacío, se halla por la densidad de energía que es, sabemos que es un medio de epsilon 0 al cuadrado, y se considera también constante porque como el cambio de diferencial entre este punto y este punto es muy pequeño, podemos considerar el campo eléctrico como si fuera constante. Y lo multiplicamos por el volumen, que en este caso sería el diferencial de área por el diferencial de superficie, nos da el diferencial de volumen. Entonces tenemos que en cualquier punto del espacio vacío libre de carga, la densidad de energía es simplemente esta diferencial de energía total, perdón, eléctrica entre el diferencial de volumen. Nos queda la fórmula ya obtenida anteriormente de un medio de epsilon 0 e cuadrado. Y bueno, y la energía total entonces contenida en un espacio macro sería integral esta diferencial o esta energía eléctrica pequeña, incremental, ¿no? Muy pequeña, en un volumen. Y si hacemos la integral sobre todo el volumen B de esta densidad de energía, entonces obtenemos la energía en el espacio vacío. Al final nos queda la integral en el volumen del campo eléctrico al cuadrado de B. En este caso el campo eléctrico sí queda dentro de la integral porque puede variar porque estamos integrando en un volumen macro, no en un volumen infinitesimal. Entonces este campo eléctrico varía según la posición que estemos evaluando. Entonces debe quedar dentro de la integral. A ver, en este nos dicen, calcule la energía potencial electrostática de una esfera cargada, ¿no? Tenemos una esfera cargada de radio R. Bueno, una forma de hacerlo es usar la densidad de energía, que ya la sabemos. Recuerden que la energía de esta esfera cargada va a estar contenida en el espacio que rodea a la esfera, es decir, del radio R hacia el infinito. Dentro del campo eléctrico cero, entonces no vamos a tener energía. Por tanto, el campo eléctrico, la energía potencial eléctrica, la podemos hallar integrando la densidad de energía multiplicada por el diferencial de volumen. Ese diferencial de volumen, por ser una esfera, y dado que por la simetría radial o por la simetría esférica, tiene que ser un cascarón esférico de radio R minúscula y ancho de R. Y sabemos que este diferencial de volumen es simplemente la superficie, que es 4πr cuadrado por la profundidad
de ese cascarón que es dr. Y bueno, ahora simplemente integramos esa densidad de energía, que sabemos que es un medio de epsilon 0 por el campo eléctrico. El campo eléctrico va a ser radial por la simetría radial por este diferencial de volumen. Al final nos queda entonces una integral en R, muy simple. Y el campo eléctrico, al ser una esfera cargada, es simplemente la carga entre 4pi epsilon 0 r al cuadrado, lo colocamos aquí. Y al final nos queda la integral de dr entre r cuadrado, que es muy simple, y evaluamos entre el radio r y el infinito. Y al final, fíjense que obtenemos un resultado ya conocido, que era un medio de Q por B. Se sigue calculando igual que el de un condensador como un medio de la carga por la diferencia de potencial. La carga sería la carga sobre la esfera. La diferencia de potencial es como si tomáramos la diferencia de potencial de la superficie de la esfera a el infinito, que se considera cero. En este nos dice que tenemos dos cilindros metálicos de radio R y R más D. R mucho mayor que D, de modo que las áreas superficiales de ambos cilindros son aproximadamente la circunferencia por la longitud 2πr por L. Demostrar que la capacidad de los dos cilindros es aproximadamente igual al de unas placas paralelas de área A. Utilice la capacidad por unidad de longitud de los cilindros. Bueno, aquí ya nos dan la capacidad por unidad de longitud 2pi epsilon 0 entre el logaritmo neperiano de B entre A, donde B es el radio mayor y este es el radio menor. El radio mayor del cilindro R más D y el menor sería A. Entonces la capacidad total simplemente se coge la capacidad por unidad de longitud, se multiplica por la longitud total, que es L mayúscula acá. A, que es el radio más pequeño, lo consideramos R, y el radio mayor B lo consideramos R más D. Entonces tenemos aquí bueno, este sería aplicamos esta fórmula, sustituimos B y A y ya obtenemos entonces la capacidad total. Y luego nos piden hacer la aproximación. ¿Qué pasa si el radio R es mucho mayor que la distancia de separación con el otro radio, que es D? Entonces, bueno, tendríamos que en este caso aproximar el logaritmo neperiano de 1 más D entre R con D mucho menor que R, es decir, este término mucho menor que 1. Y sabemos que esto se aproxima directamente a D entre R. Así que sustituimos este logaritmo por D entre R y nos da el resultado ya conocido de un capacitor de placas paralelas epsilon 0 A por entre D. Básicamente, si la separación entre las dos superficies de los cilindros es muy pequeña comparado con R, se puede considerar que cada pequeña zona de los dos cilindros forma un pequeño capacitor de placas paralelas, y eso se cumple para toda la circunferencia. Entonces se pueden sumar y es como si fueran estos capacitores en paralelo, y se suman y nos da la capacitancia total, ¿no? Al final es como si toda esta área estuviera paralela a esta otra. Aquí nos dicen allí la capacidad de un condensador formado por dos esferas de radio R, cuyos centros están separados por una distancia L mucho mayor que R. Bueno, es un capacitor formado por dos esferas. Fíjense que ambas tienen mismas cargas, pero de signo contrario, más Q menos Q. ¿Y qué tenemos que hacer para hallar la capacitancia? Bueno, ya tenemos la carga, simplemente necesitamos la diferencia de voltaje entre ambas esferas. Y para eso simplemente calculamos los potenciales con respecto al infinito en los puntos P y P' situados sobre las superficies esféricas conductoras. A ver, aquí, como nos interesa la diferencia de potencial, y estas son esferas conductoras, cualquier punto está el mismo potencial. Así que podemos elegir los puntos P y P'. Lo lógico lo elegimos en este que está aquí sobre el eje que pasa por los centros, porque son los puntos más fáciles de calcular.
se calculan de forma directa. Por ejemplo, podemos calcular el potencial en pie directamente calculando el potencial debido a esta carga más Q más el potencial debido a la carga menos Q. El potencial debido a la carga más Q es muy simple, simplemente la carga entre 4pi epsilon 0r. Para la esfera de carga menos Q es lo mismo, menos Q entre 4pi epsilon 0r, por la razón de que nos dicen de que L es mucho mayor que R. Es decir, están muy separadas una de otra y la idea es que esta carga no afecta a esta y no haya interacción ni un proceso de inducción. Porque entonces, por ejemplo, esta carga menos Q va a estar afectada por esta carga más Q, se va a concentrar de este lado y las cargas ya no van hasta, todas las cargas no se pueden considerar como si estuvieran a la distancia L de este centro. En cambio, si están suficientemente separadas, la distribución de carga en ambas va a ser uniforme. Entonces, para este carga menos Q, aplicamos la fórmula directamente en la carga que es menos Q y la distancia de todas las cargas va a ser L. Para el punto B' hacemos lo mismo, solo que lo hacemos con respecto a este centro. El de la carga menos Q es directamente menos Q entre 4pi epsilon 0r y el de la carga más Q es lo mismo, solo que ahora es más Q entre la distancia que es L. Bueno, aquí lo simplificamos un poco y ya tomamos la diferencia de potencial. En la diferencia de potencial queda proporcional a Q y a la diferencia de L menos R. Fíjense que si L es igual a R, se tocan ambas esferas y la diferencia de potencial es 0. Pues entonces esto solo tendríamos una superficie que potencial. Y por último hallamos la capacitancia como Q entre delta B y nos da entonces el resultado esperado. A ver, en este nos dicen que tenemos las armaduras o placas de un condensador de láminas paralelas distanciadas una distancia de entre sí y se introduce una lámina de metal de espesor T, de modo que sea paralela a las placas sin tocarlas. Demostrar que la capacidad por unidad de área se ha incrementado en este valor. Nos piden el incremento de la capacidad por unidad de área y debería tener esta forma. A ver, tenemos el capacitor separado a una distancia D. Tenemos la placa, pero la placa se considera de un ancho T. Bueno, esta parte no hace falta. Podemos ir directamente aquí. Sabemos que dentro de este entrehierro, que tiene un espesor T minúscula, el campo es 0 y la diferencia de potencial entre la parte superior y la parte inferior de esta placa es 0. Es decir, que esta placa no contribuye a la diferencia de potencial, porque lo que nos interesa de nuevo es la diferencia de potencial entre esta placa y esta otra placa. Tenemos la placa superior y la inferior, si está positiva está negativa. Entonces la diferencia de potencial entre las dos placas simplemente es la diferencia de potencial 1 y 2 entre esta placa positiva y la cara superior y la diferencia de potencial entre la cara inferior y la placa negativa. Bueno, aquí hay que considerar que esto está a D medio, en la mitad en el medio. Y como esto tiene un ancho T, esto tiene que tener una separación de D medio menos T. Lógicamente no puede ser D medio. Y la diferencia de potencial de la placa es 0. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Si lo vemos de esta forma, tendríamos esta situación. Tenemos esta placa. Tenemos la placa del medio, del entrehierro. Este entrehierro tenemos dos caras que están al mismo potencial y luego tenemos otra, la cara con carga negativa. Entonces tenemos dos capacitores en serie. Uno, un capacitor que tiene una separación de medio y el otro tiene una separación de medio menos T. Bueno, entonces hacemos simplemente, buscamos la capacitancia total entre este punto y este punto, que es 1 entre C igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. O C, en este caso C1, C2 entre C1 más C2, donde C1 sería la de este condensador de arriba, es sino 0A por la distancia de separación que es de medio, y este otro, el de abajo,
epsilon 0A entre D medio menos T. Así que hallamos C1 y hallamos C2. Y luego lo que queda, bueno, es hallar C. Eso simplemente álgebra. Y luego que hayan C, pueden hallar la capacitancia, dividen entre A, hallan la capacitancia por unidad de área. Nos queda proporcional a 1 entre D menos T. Este sería para el capacitor con entrehierro. Luego, en el caso del capacitor, acá hay un error sin entrehierro. Sabemos que simplemente la capacitancia por unidad de área es epsilon 0 entre D. De hecho, lo podemos ver aquí, porque si hacemos el entrehierro con T igual a 0, no va a tener ningún efecto, porque ponemos T igual a 0 y nos queda el resultado clásico epsilon 0 entre D. Y luego calculamos la diferencia, porque nos piden el incremento entre este y esta. El incremento de capacitancia por unidad de área. Y al final hallamos el resultado que nos habían pedido y es proporcional a T. De hecho, si T de nuevo tiende a 0, entonces no hay cambio y esto debería dar 0. A ver, bueno, este otro es parecido, solo que tenemos placas de un conductor de láminas planas que están ligeramente desalineadas. Aquí está exagerado, pero imagínense que estos estuvieran ligeramente, no están paralelas, sino ligeramente desalineadas. Aquí está exagerado para entenderlo mejor. Suponer que este delta, esta separación, nos dicen que en la mitad es D, la separación es D, en la parte inferior es D menos delta y en la superior es D más delta. Y esta separación delta es pequeña, de modo que las líneas de campo se pueden considerar horizontales. Se siguen manteniendo horizontales, ¿no? No se curvan. Demostrar que la capacidad de este condensador debería ser de esta forma. Y sugerencia, aproximar el condensador por parejas de tiras o cintas que constituyen unos condensadores infinitesimales conectados en paralelo. Demuestra que la expresión obtenida en la parte A se reduce a la fórmula usual cuando delta tiende a 0. Aquí, lógicamente, vamos a tener que integrar y lo que tenemos que hacer es ir separando estas áreas totales en diferenciales de área que tienen una longitud, en este caso le llamamos delta L', con su correspondencia del otro lado, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es simplemente integrar, porque aquí tendríamos este pequeño diferencial o condensador incremental, y aquí tendríamos otro, y al final lo podríamos integrar. Y hay que tomar en cuenta que entonces todos estos capacitores, el siguiente, están en paralelo. Y están en paralelo porque fíjense que una de las placas superiores siempre está al mismo potencial y la inferior al mismo potencial. Y es como si estuvieran en paralelo, donde tenemos las placas de un lado siempre el mismo potencial y la del otro lado el mismo potencial, es decir, están en paralelo. Hay que siempre identificar si están en paralelo o en serie. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que la distancia de separación D, que va a depender de la distancia L', que la medimos, por ejemplo, hacia arriba. Bueno, L' en este caso sería aquí. Esto sería L'. Esta distancia de separación para este capacitor, condensador incremental, depende precisamente de L', porque va disminuyendo hacia abajo y aumentando hacia arriba. Por ejemplo, si L' es igual a 0 aquí, esta separación es esta, D menos delta. Si L' es en el medio, L medio, la separación es D. Y si L' es L, la separación es D más delta, más delta. Entonces, esta distancia, ¿cómo la podemos expresar? Bueno, esto es una recta, ¿o no? De forma lineal. El valor inicial más el cambio que es delta entre el cambio en la
en longitud, que es L medio por L'. Esto nos da una ecuación de una recta en función de L' y de delta. Entonces, ya podemos calcular la capacitancia incremental diferencial de este pequeño capacitor, que va a ser el de placas paralelas. Si esto es suficientemente pequeño, se pueden considerar como si fueran placas paralelas, a pesar de que tienen una pequeña inclinación. Y sabemos que la capacidad es simplemente x en lo cero por el área entre la distancia. La distancia depende de L' y el área ahora va a ser esta distancia, esta longitud delta L' por la profundidad, que la llamamos P. Sería la profundidad de la placa. Y eso sustituimos D, que depende de L'. Vamos a sustituir, bueno, aquí por simplicidad vamos a llamar a D menos delta y B a este término 2 delta entre L, y nos queda esta ecuación. Y luego integramos este diferencial de capacidad en función de L'. Bueno, esto se resuelve muy fácil si llamamos, por ejemplo, x al denominador. De x sería b de L' o de L' igual a dx entre b. Sustituimos y ya podemos resolver porque nos queda muy simple dx entre x, que sabemos que la integral es el logaritmo neperiano de x. Los límites de integración inicialmente va entre L'0, es decir, x igual a a, y L' igual a L, o x igual a más b por L. Bueno, sustituimos entonces aquí y hallamos ya la capacitancia. Luego la parte C, si delta tiende a 0, debería ser un capacitor de placas paralelas. Es tan simple como este logaritmo neperiano, lo vamos a aproximar. Para eso este término numerador lo separamos como d menos delta más 2 delta, de manera que nos quede 1 más 2 delta entre d menos delta. Si delta tiende a 0, esto es mucho menor que 1, y hacemos la aproximación del logaritmo neperiano con esto mucho menor que 1, que es simplemente este término. Y luego, como delta tiende a 0, nos queda simplemente 2 delta entre d. Y sustituimos aquí y efectivamente hallamos la de un capacitor de placas paralelas x en lo 0 a entre d. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí.